Ok, primeramente saludar a los que no había saludado antes y a los que están viendo el video. Ok, para la clase de hoy, primero vamos a ver un poquito lo del proyecto y después empezamos ya con el ejercicio que había quedado pendiente en la clase anterior y hacer otro ejercicio de fuerzas, ¿verdad? Ya con que tengan componentes y finalmente empezar con campo eléctrico. Ok, entonces esa es un poco la idea de esta semana. Ahí entonces les comparto un poco la parte de las instrucciones. Si lograron llegar a dónde están las instrucciones todos. Si no, ustedes van aquí a la cátedra en semana 2. Acá entonces, bueno, lo de esta semana es leerse de la sección 21.4 a la 21.7 y ojalá hacer esos ejercicios finales. Ahora sí, con respecto a las evaluaciones que vienen, tenemos la evaluación de semana 3 y evaluación de semana 4. Aquí tenemos la primera tarea individual que, como ustedes ven, ahí yo la puedo abrir. Esa sería la primera tarea y aquí yo puedo abrir entonces lo que sería el proyecto. Módulo del proyecto, entonces aquí vienen lo que sería el enunciado de la tarea 1 para que la puedan ir resolviendo. Ok, ahí tenemos calcular el campo eléctrico y aquí vienen las instrucciones. ¿Sí? Compañeros. Sí, profe, entendido. Ok. Bueno, con respecto al proyecto que tenemos, ahí vienen las instrucciones y el primer proyecto va a consistir en realizar una investigación sobre una aplicación tecnológica de los conceptos de electromagnetismo. El trabajo va a consistir en explicar cómo funciona dicha aplicación enfocándose en lo relacionado al curso. Exponer las implicaciones o limitaciones de su uso y lo que concluye con los hallazgos de su investigación. Ok, con las conclusiones, básicamente. Entonces, en esta primera fase, nada más es cómo se van a organizar y qué es lo que van a elegir. Entonces, ahí tenemos varios temas para que ustedes los trabajen. Los grupos van a ser idealmente de 4 integrantes, pero hay grupos de 5. Bueno, creo que todos son de 5. Entonces, una vez que se hayan conformado los grupos, deben ponerse en contacto y redactar el documento que se entregará a más tardar el 15 de agosto. ¿Okay? La idea, el 15 de agosto es feriado, pero la idea es que no lleguen a esa fecha, ¿verdad? Como esta primera parte es bastante sencilla, se puede hacer en pocos minutos. Entonces, bueno, lo deben entregar en PDF, que eso es muy importante. Bueno, el documento lo que van a poner es la portada con los nombres de todos los integrantes, un título que no debe ser simplemente el nombre del tema que escogieron, sino lo que deben poner como título es un título basado o que se enfoque hacia donde quieren trabajar ustedes las cosas, ¿verdad? Entonces ahí van a justificar un poco por qué escogieron el tema, la importancia que tiene el tema, ya sea en la sociedad o que tiene el tema en ciertas cosas.
ahí qué es lo que los motiva o por qué les gusta ese tema, ¿verdad? Que escogieron y hacia dónde quieren guiar su investigación. ¿Ok? Ahorita la idea es como ir buscando un rumbo de esa investigación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los temas. Bueno, la resonancia magnética nuclear. Acá viene una pequeña descripción de qué trata la resonancia magnética nuclear. Aquí se ve un poco hacia dónde va dirigido las cosas. Entonces tenemos campo magnético, superconductores, corriente eléctrica. Podríamos ver ondas electromagnéticas y algunas otras cosas. ¿Ok? Ahí se enfoca más que todo en la parte de física médica, física nuclear, mecánica cuántica, ondas, imagenología. Estos son como los temas o los campos que se relacionan con esa aplicación. Y estas son preguntas generadoras. Esto no es lo que ustedes, digamos, no tienen que ir poniendo esas preguntas o el trabajo de investigación no es poner esas preguntas. Ok, compañeros, entonces continuemos acá. Vamos a ver. Listo. Y ahora sí está funcionando. Voy a quitar el video porque eso a veces me carga un poco. Me recarga las actividades que estamos haciendo. ¿Ahí me están escuchando? Sí, profe. Sí. Ok, excelente. Entonces, el problema que teníamos la vez pasada fue que acá teníamos una carga de -3 microcoulomb en una sola dimensión, ¿verdad? -3 microcoulomb separada una distancia desconocida de una carga de 5 microcoulomb. Y esta a su vez estaba con otra carga de -7 microcoulomb. A 15 centímetros. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser esa distancia desconocida para que la carga central no sienta ningún tipo de fuerza neta sobre ella? Entonces, aquí podemos hacerlo de varias maneras. Lo primero o la más sencilla sería decir que la fuerza neta es igual a 0 o es igual al vector normal. Entonces, la de 5 y la de -7 sienten una fuerza de atracción. Así que voy a ver cuáles son las fuerzas que siente esta partícula de 5 microcoulomb. Entonces va a sentir una fuerza de atracción con la de 7 y esa vamos a llamarle la fuerza 5, que la partícula de 5 siente con la de -7.
más la fuerza que la partícula 5 siente con la de 3. Entonces la suma de esas dos fuerzas me tiene que dar 0. ¿Ok? Entonces la que siente la 5 con el 7 sería esa. Y la que siente el 5 con el 3 sería en la dirección X negativo. Por lo tanto, vamos a ver, sería la constante K por la carga de 5 microcoulomb por la carga de 7 microcoulomb, aunque sea negativa, vea que la fuerza neta está dirigida hacia la derecha. Por eso le estamos tomando con la flecha. Entre la distancia al cuadrado. Serían 0,15 metros al cuadrado. Ok, ahora la fuerza que siente la 5 con la 3 es negativa porque está dirigida hacia el eje X negativo. Y esa fuerza sería la constante de Coulomb por la carga del otro. Como les digo, el signo no lo estoy tomando en cuenta porque lo que estoy tomando en cuenta es la dirección de esa fuerza entre la distancia al cuadrado. ¿Ok? Y esa suma me tiene que dar 0. Entonces, despejando, vean que esta segunda fracción yo la puedo pasar al otro lado ¿a qué? Positivo. A sumar. Sí. Sí, entonces yo podría decir que esas dos expresiones son iguales. De ahí, yo podría cancelar lo que sea igual y el microcoulomb también lo puedo cancelar. Y entonces, esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Este va a estar dividiendo, pasa a multiplicar. Y este está multiplicando, lo paso a dividir. Ese sería el despeje. Por lo tanto, me va a quedar que x al cuadrado es igual a ¿qué? 3 por 0,15 al cuadrado entre 7. Y ese cuadrado, para despejarlo, lo paso a raíz. ¿Ok? ¿Cuánto les dio eso? 0,098 metros. 0,098. O sea, 9,8 centímetros. Esa sería la distancia a la cual debería de colocar esa otra carga. ¿Alguna duda con ese ejercicio? No, profe. No, profe, No está sé, mi bien. compañero. Ok. Entonces, continuamos con otro ejercicio. Yo voy a colocar entonces los ejes coordenados X y Y. Yo voy a poner diferentes cargas.
Entonces voy a poner una carguita acá. Voy a poner una carguita por acá. Y voy a poner otra carga. ¿A dónde la ponemos? ¿En el eje X positivo o negativo? Negativo. ¿A quién? ¿Sobre el eje o lo quieren diferente del eje? Diferente del eje. Diferente del eje. Ok, vamos a colocarla por acá. Entonces, aquí el eje Y, yo lo voy a dar en centímetros. Y el eje X también lo voy a dar en centímetros. Igual, si lo quieren, lo pueden dar en metros o se lo pueden dar en milímetros o lo que sea. Eso nada más es un poco la regla. Esta vamos a decir que está colocada en el eje Y, en el punto 2, 7. Este va a estar en el punto 11. Y este va a estar en el punto menos 8. O sea, ahí no sería menos 7. Como quieran. Aquí le puedo No, poner. en el lado de las X. En el Sí. 7 que puse En allá. el lado de las X sería menos 7. Sí, correcto. Entonces sería la posición menos 7. Ahora vamos a darle valores a las cargas. Este va a tener una carga de 3 nanocoulomb. ¿Cuánto le ponemos? Bueno, menos 5 nanocoulomb. ¿Y cuánto me dejaron? 4. Para la tercera. 4 nanocoulomb. ¿Ok? Entonces, la pregunta que les voy a hacer es calcular la fuerza neta sobre la partícula de 3 nanocoulomb. ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Quieren que les dé unos minutos para que la resuelvan? Sí, por favor. Sí, profe, por favor. Sí, mejor. Ok, entonces voy a parar el... Ok, entonces ya lo han resuelto 16 de 22 personas. Ok, entonces vamos acá. Bueno, para resolver este tipo de problemas, lo que yo les aconsejo es, no, por el momento, no nos metamos tanto en la parte vectorial, ¿verdad? Así puramente, sino vamos resolviéndolo poco a poco. ¿Ok? Lo primero, vamos a señalar con un par de flechas hacia dónde van cada una de las fuerzas. ¿Ok? En este caso, vean que el de 3 y el de menos 5 son de signo contrario, entonces son fuerzas de atracción. Entonces aquí vamos a tener una fuerza vectorial. ¿Ok?
Entonces, bueno, y aquí voy a sacarlo con otro color. La fuerza 2. También es de atracción. Perdón, esta es de repulsión. Entonces, esta fuerza de 3 nanocoulomb y la de 4 nanocoulomb sería una fuerza que sigue esta línea hacia allá. Y esta va a ser la fuerza 2. Por lo tanto, de ahí con cuantas cargas tengamos, vamos a tener entonces una superposición de fuerzas. O sea, que la fuerza neta que siente esa partícula va a ser igual a la suma vectorial de la fuerza 1 con la fuerza 2. ¿Ok? ¿Sí está claro? Compañeros, compañeras. Sí, Sí, profe. profe. Por lo tanto, vamos a sacarlas por separado. Empecemos con la fuerza 1. Ok, en este caso, yo prefiero que no saquen las componentes, sino que saquen la magnitud de esa fuerza. Entonces, la fuerza 1 sería la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, sería 3 nanocoulomb, o sea, 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Por la fuerza 2, que serían 5 por 10 a la menos 9. O sea, no le voy a poner el signo a las aquí en esta fuerza, entre la distancia al cuadrado. Ahora, ¿qué distancia tenemos nosotros entre esta partícula y esta otra partícula? ¿Cuál es esta distancia acá? ¿Cuánto sería esa distancia? Profe, yo la puse como 11.4. Pero no sé. ¿Y cómo la sacó? Pitágoras. Pitágoras, excelente. Entonces sería raíz cuadrada de, vean que aquí se me forma el triángulo. Entonces sería 0,07 metros al cuadrado más la distancia que hay de aquí a aquí, que serían 0,09 metros al cuadrado. Y esa Profe, distancia, yo lo hice en centímetros. Sí. ya. No, eso hay que hacerlo. Lo que sí hay que En hacerlo metros. es en metros, porque K está en metros. Si no, habría que dar otro valor de K. Eso al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para simplificar un poco estas cosas, vamos a ver el 10 a la 9, se me da como uno de estos 10 a la 9. ¿Y eso cuánto me da entonces? Sería 9 por 3 por 5 por 10 a la menos 9 entre 0,07 al cuadrado más 0,09 al cuadrado raíz de eso al cuadrado. Y eso me da 10,38 micro newton. 1,38 por 10 a la menos 5 newton. A todo el mundo le dio igual.
Profe, ya que Sí. se tienen que sacar con Pitágoras, ¿no sería suficiente con solamente hacer la suma de los elevados al cuadrado? Sí, Sí, más sí, fácil. esta raíz se me va con este cuadrado. Así lo metí yo en la calculadora. Porque lo estaba metiendo de nuevo, como lo he hecho con metros. Ya, Hacerlo todo. Por alguno estaba seguro. sí. Ok, vamos con el ángulo. Vean que como es un vector, necesitamos darle dirección. Entonces voy a trabajar con este ángulo zeta. Zeta, entonces va a ser la arcotangente ¿de quién? Opuesto entre adyacentes. En este caso, yo lo estoy poniendo en centímetros, simplemente por mayor facilidad en la calculadora. Y vean ustedes que se eliminan las unidades. ¿Ok? Entonces lo pueden poner el número tal y como está. O si quieren poner 0,09 entre 0,07 para estar más seguros, al final les va a dar lo mismo. ¿Ok? Y esto me está dando que es un ángulo de 52,13 grados. ¿Les digo igual? Sí, profe. Sí. Ok, hagamos lo mismo para la fuerza 2. Entonces tenemos que la fuerza 2 es igual a K por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Como dijo el compañero, se puede simplificar y vean que ahí ya me quedó formado el otro triangulito. Entonces va a ser 0,07 al cuadrado más 0,1 al cuadrado. Ok, raíz de eso al cuadrado, que se me cancela. ¿Por qué 10? Porque es la distancia que hay de aquí hasta acá. Por eso fue que les pregunté que si lo querían poner sobre el eje o un poco distanciado del eje. Entonces vean que de ahí a ahí eso mide 10. Entonces nos da una fuerza de ¿cuánto? Fue una pregunta. Cuando las cargas eran positivos y negativos, ¿no afectaban a la hora de resolver las fuerzas? Lo que cambia es el signo, Ujú. que eso lo que da es dirección. Ah, Pero la dirección nosotros la estamos sacando diferente. ok, ok. Nosotros vamos a usar, por ejemplo, este ángulo de acá, alfa, que yo puedo sacar este ángulo alfa de acá. ¿Ok? ¿Me sigue? Sí, profe. Entonces, lo que me va a afectar es ese ángulo alfa, el negativo y el positivo, que por eso lo estoy trabajando con las flechas de fuerza. Entonces, eso me da 9 por 3 por 4 por 10 a la menos 9 entre 0,07 al cuadrado más 0,1 al cuadrado. Y eso me está dando 7,25 microcoulomb.
Ahí estamos, compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Y alfa cuánto les dio? Sería el arco tangente del opuesto, que es 10, entre el adyacente, que es 7. ¿Y eso le da? Me está dando 55. Ajá. 55 grados. 55 cerrado. Ok, ya calculamos la primera parte. Ahora queremos calcular la fuerza total. Como para calcular la fuerza total necesito las componentes, entonces yo me puedo fijar en las flechas simplemente. Vean que esta flecha va hacia el eje X positivo y hacia el eje Y positivo. Entonces, esa fuerza sería de 7,25 por el coseno. Perdón. Está agarrando la otra. Sería 10,38 por el coseno de 52,3. ¿Ok? Y en el eje Y serían 10,38 por el seno de 52,3. ¿Ok? Este sería mi fuerza 1. Ahora, la fuerza 2 en los componentes sería en X, va hacia la izquierda de la flecha, entonces sería negativo en X, 7,25 por el coseno de alfa. ¿Ok? Estos serían micronewton. ¿Sabe por qué aquí puse coulomb y no newton? Estos son newton, no coulomb. Esto en el eje X. Y esto sería en el eje Y. En el eje Y va para arriba la flecha, entonces es positiva. Y sería entonces 7,25 por el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, ahí respondiendo a la pregunta del compañero, los signos de las cargas no los estoy tomando en cuenta para sacar la magnitud de la fuerza, sino esos signos de las cargas y esas cosas se ven reflejados acá. Y eso yo lo puedo ver reflejado con las flechas. ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, Ya entendí por qué. profe. Sí. Más fácil trabajar así. Sí, de cierta manera. Nada Ya más no como sé. entender bien es nada más como entender bien la notación. Exacto. Esto es para que no se les enrede demasiado. Entonces la fuerza total sería 10,38 por el coseno. Bueno, ahí ustedes la ponen, los valores. Oh, venga, vamos rápido. 10,38 por el coseno de 52,13 menos 7,25 por el coseno de 55 y esto me da 2,21
en I. Y sería 10,38 por el seno más 7,21 por el seno. Entonces sería más 14,13. Eso en J. Y serían micronewton. Cada uno de ellos. ¿Qué les pareció el ejercicio? Está bonito, profe. Profe, tuve una pregunta. Sí. En los exámenes y en los quizzes y todo, ¿se va a evaluar ese tipo de respuestas en este formato, en esta notación o en varias? Como en esta En las notación en tareas, varias. ¿cómo así? Sí, digamos, esta sería la respuesta correcta. Claro, claro. Y así solamente así se debería escribir. Sí, igual ustedes la pueden escribir en polares. Ujú. Ah, En claro, sí, polares perdón. sería 2,21 al cuadrado más 14,3 al cuadrado y se saca Sí. el ángulo. Sí, entiendo. Entonces, digamos, lo de la notación no va a ser tan diferente. Pero sí, en términos generales, esta sería la respuesta que aparecería ahí. Pues en las pruebas cortas sería así entonces. Sí, Ok. ok. Aquí algo importante que mucha gente erróneamente lo hace y es que agarran y suman este con este. ¿Ok? O le meten los signos y los restan. O que aquí no saben, o que aquí para encontrar la componente en X lo restan nada más dividido entre esta parte. ¿Verdad? Esos son como errores comunes que la gente hace por lo general. Ok, vamos entonces acá. Nada más voy a darles un concepto y después volvemos para volver ya después de del receso a hablarles un poco más de otras cosas. Campo eléctrico. ¿Qué es un campo? Básicamente. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de la Tierra, que la Tierra, si yo no tengo ningún objeto, la Tierra no ejerce fuerza sobre nada, ¿verdad? ¿Ok? Pero si por acá yo pongo una partícula, la fuerza lo atrae. O la Tierra lo atrae, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces nosotros vamos a decir que permanentemente la Tierra va a tener un campo de atracción sobre diferentes cuerpos. Pero ese campo no actúa la fuerza hasta el momento en que está ahí presente el objeto. Okay. Esa tendencia de fuerza que tiene es lo que se le llama el campo. En este caso, como estamos hablando de la Tierra, sería un campo gravitacional. Que eso es la gravedad de la Tierra. En el caso de las partículas cargadas, si yo tengo una carga positiva, la carga positiva va a tener un campo más bien dirigido hacia afuera de la carga. ¿Ok? Mientras que una partícula negativa va a tener un campo dirigido hacia la carga. ¿Ok? ¿Esto por qué?
Porque en el momento en que yo meta una carga de prueba, o sea, si yo pongo una carguita por acá, pequeña, esa carga de prueba la voy a tomar como positiva. Entonces la fuerza que va a tener esa carga es de repulsión. Mientras que si la pongo por acá cerca de una carga negativa, esa carga va a ser de atracción. Por eso se dice que las cargas positivas van hacia afuera y las negativas van hacia adentro. ¿Está claro? Sí, profe, pero tengo una pregunta. ¿A Sí. qué es lo que se refería en el libro de Szymanski el campo al que el campo deformaba el espacio, una cuestión así que decía? Que es que he entendido bien con el otro término que he utilizado, pero cuando dijeron que como que cambiaba el espacio, ahí fue cuando me Ok, eso es, por ejemplo, digamos, confundió eso. la gravedad, si es un cuerpo muy masivo, lo que hace es que deforma el espacio-tiempo. Pero eso, por el momento, Sí, no, nada que ver, ¿verdad? no nos vamos a meter Pero en eso, en sí, el porque curso. eso lo mencionó en el libro y yo como, ¿qué? Sí, sí, pero eso es las fuerzas gravitacionales. Eso lo que pasa es que, por ejemplo, eso es relatividad especial de Einstein, que por ejemplo cuando cuando tengo una luz cerca del sol, ¿sí? Se supone que la luz debe viajar en línea recta, ¿cierto? Sí. Pero en la relatividad de Einstein, cuando empieza a acercarse, esa luz se desvía. Pero tiene que ver con la electricidad también. No, eso en realidad lo que tiene que ver es con una ¿Con la deformación gravedad? del espacio-tiempo. Sí, con la gravedad. Sí, Qué la raro, qué raro. gravedad Sí, deforma el espacio-tiempo, entonces, sí, sí, por sí, eso, entendí. sí, por eso, si usted tiene, digamos, una estrella, si usted tiene el sol acá y tiene una estrella acá, esa estrella acá se va a deformar y acá se va a deformar. Entonces usted puede verla en la Tierra, usted la puede ver con un telescopio dirigida hacia allá pensando que está aquí y dirigida hacia allá pensando que está aquí. Pero eso ya es un tema de física cuántica. Sí, sí. Sí, Sí, sí entiendo. Es que yo creía que era que tenía que ver con electricidad, por eso es que lo había mencionado en el libro. Creía que era por eso. ya. Sí, no, ahorita en el receso voy a ver un poco esa referencia, a ver a qué es a lo que dice. Ahorita veo en el capítulo 21 a ver qué es lo que dice. Bueno, entonces, este campo eléctrico se saca matemáticamente como el límite, ¿verdad? El límite cuando la carga de prueba tiende a cero de la fuerza dividido entre esa carga. En otras palabras, ahí tengo que poner un límite y todo eso. La fuerza es la constante K por la carga de prueba. Esta carga voy a ponerla en mayúscula. Por la carga entre la carga de prueba entre la distancia al cuadrado por la dirección radial entre la carga de prueba. Como ustedes ven, estas dos se me van a cancelar. O esas dos se me van a eliminar. Por lo tanto, si quiero encontrar el campo eléctrico debido a una carga, lo obtengo de esa manera. Si lo quiero calcular para más cargas, el campo eléctrico también tiene el principio de superposición, o sea, va a ser la suma de todas estas. En otras palabras, para cuestiones discretas, cuestiones continuas, por ejemplo, una barra cargada o algo, un espacio cargado, el campo eléctrico yo lo puedo ver
como la integral de la constante de Coulomb por un diferencial de carga entre la distancia al cuadrado en la dirección radial de cada una de esas pequeñas cargas de prueba. Pero para simplificar esta notación, esa dirección radial yo la puedo ver como el vector radio entre el radio. Por lo tanto, aquí me va a quedar un radio a la x. Entonces, esta es para cuestiones continuas de carga. Y esa es la ecuación que vamos a utilizar principalmente. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Vamos, profe. Sí. Bueno, aquí entonces vamos, después del receso, vamos a empezar a ver esas distribuciones de carga. Y después de esas distribuciones de carga, entonces ya empezamos a hacer algún ejercicio. Por el momento, si quieren, vamos a un receso. Voy a poner el relojito. Okay. Y voy a parar el... Ok, ya ahí respondimos un poco la pregunta del compañero, que básicamente sí, lo que dice aquí es que modifique de algún modo las propiedades del espacio. Voy a repetirlo porque no lo había grabado. Entonces es que si yo tengo una partícula en un lugar donde no hay campos eléctricos, entonces la partícula básicamente se quedaría ahí quietecita, sin sentir fuerza, sin sentir nada. Pero si está cerca de alguna carga positiva o algo así, entonces sí va a sentir esa fuerza. Que básicamente esa es un poco la idea. Muy similar a lo que les había explicado. Entonces, ok, aquí voy a compartir y vamos de nuevo a la pizarra. Y aquí entonces tenemos esta definición de campo eléctrico, que es la que nosotros vamos a estar utilizando para encontrar el campo eléctrico en algún lugar del espacio. No vamos a calcular por el momento el campo eléctrico en todo el espacio, porque punto a punto ese campo eléctrico va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo tengo una carga acá, una carga Q1, y por acá tengo una carga Q2, acá, entonces, si no les digo el signo, ustedes la van a suponer positiva, porque así, si el signo de esa carga Q2 es negativa, entonces simplemente cambia el vector. Entonces aquí, esta carga Q1 va a generar un campo eléctrico 1 y esta carga Q2, entonces va a generar un campo eléctrico 2. ¿Aquí estamos claros? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un montón de cargas acá? ¿Qué va a pasar en ese caso? Voy a tener un montón de campos eléctricos en toda dirección. Ya, aquí en toda la dirección, en toda esta dirección, otro hacia allá, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, acá el campo eléctrico también se va a aplicar el principio de superposición, que dicho de una manera muy sencilla, es que el campo eléctrico total es igual a la suma de todos esos campos eléctricos individuales. ¿Ok? Si tenemos ya un montón,
entonces esa suma se vuelve una integral. Y como son vectores lo que estoy sumando, entonces, ¿qué tengo que sumar? Los ejes X por un lado y los ejes Y por el otro y los ejes Z por otro lado. Ok, entonces tengo que hacer esa diferenciación con cada uno de los ejes. Y tengo que empezar a trabajarlo de una manera diferente. ¿Está claro esto? Sí, claro, profe. Sí. Ok, entonces voy a borrar todo y vamos a ir viendo algunas cosas. Una pregunta. ¿Ustedes en Física 1 lograron ver las diferentes densidades? Creo que no. No, 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 no. No. Los que estuvieron conmigo. Vamos a ver si veo. Ahí veo un par de caras, Mónica o Valeria, que sí sé que estuvieron conmigo. ¿Se acuerdan de eso? ¿De qué, profe? De las densidades. Lambda, sigma y rho. Ah, sí. ¿Sí se acuerda de eso? Excelente. Porque eso lo vamos a usar ahora un montón. Ok, en el caso de que nosotros tengamos una varilla o un hilo o lo que sea en una sola dimensión, ok, la varilla puede estar recta, puede estar doblada o como sea. Entonces, acá nosotros vamos a definir, ¿sí? Como ustedes vieron, a la hora de calcular el campo eléctrico, es la integral de la constante K por un diferencial de carga por el radio entre la distancia del cubo. ¿Verdad? Porque aquí estoy descomponiendo el vector R unitario. Lo podemos calcular de ambas maneras, pero yo prefiero, más como en sesiones virtuales, tenemos un poco menos de tiempo, yo prefiero verlo directamente así. O vamos a verlo directamente así. ¿Les parece? ¿Saben, profe? Sí, profe. Ok. Entonces, aquí tenemos una barra que tiene una longitud total L. Por lo tanto, vamos a decir que la densidad lineal de carga va a estar dada por la carga que tenga entre una longitud. Pero en este caso, como lo que me interesa es un diferencial de carga, entonces vamos a hacer algo similar. Y vamos a agarrar entonces un pedacito de la barra, que este pedacito vea que ya no tiene una longitud total L, sino va a tener una longitud muy pequeñita acá, que va a ser una longitud DDL. ¿Me siguen? Eso es lo que mide este pequeño pedacito que yo estoy tomando. ¿Y cuánta carga tiene ese pedacito? La carga que va a tener es un diferencial de carga, porque no tiene la carga completa de de todo el espacio, sino solamente en ese punto en específico que estoy tomando. ¿Me siguen? Ujú. ¿Compañeros? ¿Compañeras? Sí, profe. Sí. Entonces vamos a decir que lambda es igual a un diferencial de carga por unidad de longitud. En este caso, como está orientado en el eje Y,
Entonces, ese d de L yo le puedo llamar un d de Y. Si estuviera orientado en el eje X, yo le llamo d de X. O d de Z, o como sea. Entonces, ahí yo le voy dando los valores que yo quiero. Bueno, los valores que tiene. Entonces, en otras palabras, si yo quiero despejar el d de Q, si yo quiero despejar este, vean que el d de L lo puedo mandar a multiplicar a lambda. En otras palabras, lambda por el d de L es igual a un diferencial de carga. Esto matemáticamente me va a servir un montón. ¿Por qué? Porque vean que aquí mi derivada depende de las cargas, ¿cierto? Compañeros, compañeras. En cambio aquí, mi derivada va a depender de una variable, ya sea el eje, ya sea Y, ya sea X o lo que sea. Entonces así es como se relaciona esa derivada con estos radios. ¿Ok? Que eso va a tomar mucha importancia. Igual, si yo quiero calcular la carga total que tiene la barra, yo simplemente integro en ambos lados y de esa manera obtengo la carga total. ¿Ok? Entonces la carga total va a ser lambda por el diferencial de longitud. ¿Alguna duda con esto? Compañeros, compañeras. Pero más o menos, la verdad. Cuando hagamos práctica ya lo van a ver un poco más aplicado. Pero ahorita lo que quiero es que vayan digiriendo un poco esos conceptos. ¿Ok? Vamos a ver. Ajá, igual. No, no, sí que ok. Ok. Vamos entonces a ver un poquito esto en el caso de que tengamos varillas. Usamos el lambda. En el caso de que lo que tengamos sea una superficie o un área, y aquí están distribuidas las cargas, ¿verdad? Aquí tenga un montón de cargas por todo lado. Entonces, esa distribución de carga va a ser una distribución de carga superficial. Por eso se usa la letra griega sigma para indicar que es una superficie. Entonces, yo voy a agarrar igual acá y voy a agarrar una pequeña área. Esta pequeña área, un diferencial de área, va a tener a su vez un diferencial de carga. En este caso, en el caso del lambda, era lineal. En este caso es una superficie. En otras palabras, sigma yo la voy a determinar como la carga, ya no por unidad de longitud, sino por unidad de superficie. ¿Ok? O sea, si yo quiero encontrar la carga, va a ser igual a la integral del d de q, que esto va a ser, entonces, la densidad superficial por un diferencial de área. Y en muchas ocasiones, o en la mayoría de ocasiones que ustedes van a tener, vean que ese diferencial de área sería un diferencial de X
por un diferencial de y. En otras palabras, esto de acá es en realidad una integral doble. Nosotros vamos a usar algunos métodos para simplificar esas integrales y no hacer integrales dobles, sino vamos a hacer integrales simples. ¿Ok? Pero en sí, esa expresión va a tener implícito una integral doble. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Y aquí, en este otro caso, vamos a estar hablando ya no de longitudes ni superficies, sino vamos a estar hablando de un volumen determinado. Ok, si la carga está a lo largo de un volumen, ¿verdad? Ahí todo eso lo tengo lleno de cargas. Entonces, vamos a usar ρ, que es la densidad de carga volumétrica, o sea, en un volumen determinado. Por lo tanto, aquí yo puedo agarrar un pedacito de volumen en cualquier parte del espacio o voy a separar todo el espacio en pequeños volúmenes y eso es lo que voy a empezar a sumar. Entonces, ρ va a ser la carga en un volumen determinado. Entonces, ¿cómo esperarían ustedes que sean las integrales que vamos a resolver en ese caso? Integrales triples. Integrales Triple. triples. ¿Ok? Pero como les dije, las distintas geometrías que nosotros vamos a utilizar vamos a lograr hacer que esas integrales triples se vuelvan integrales simples. ¿Ok? Entonces vamos a usar cuestiones de simetría y otras cosas. Para que Profe, esas una integrales... pregunta. ¿Sí? Para este último, entonces la unidad de medida sería coulomb sobre metros o centímetros cuadrados. No, Cúbicos. cúbicos. Correcto. Rho tiene unidades de Coulomb por metro cúbico. Ok. Sí, entonces Sigma sí está. va a tener unidades de Coulomb por metro cuadrado. Y lambda va a tener unidades de Coulomb por metro. Esas son las unidades que tienen esas. Ah, sería metro cúbico, bueno, y cuadrado y eso, no centímetros. Correcto. Es que acuérdese que vamos a trabajar principalmente con unidades del sistema internacional y con las bases. Ah, ok, sí, es que ahí me está confundiendo. Gracias, profe. Ok. Eso principalmente el que nos va a dar esas cosas es, por ejemplo, esa constante K. Que K era 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces, por eso es por lo que les digo que vamos a estar usando unidades de metro. ¿Ok? De ahí es de Sí, donde sale. profe, gracias. Con gusto. Entonces, ¿les quedó claro esta parte? Y ya lo apuntaron por ahí bien. Sí, ahora sí, profe. Sí, ya lo apunté. Ok. Sí, profe. Eso lo tienen que tener los que trabajan con fichas de fórmulas. Esas son cosas muy básicas que tienen que tener siempre en esa ficha. Entonces, empecemos con un ejercicio bastante simple y creo que hasta ahí nos va a dar tiempo el día de hoy para trabajar.
Entonces vamos a decir que tenemos una varilla, ¿ok? Cuyo lambda es constante. O sea, lambda constante lo que significa es que la cantidad de carga que yo voy a tener en un pequeño espacio acá y la que voy a tener en otro pequeño espacio acá del mismo tamaño son exactamente iguales, la cantidad de carga. O sea, se distribuye por toda la barra. La carga se distribuye de manera uniforme. ¿Ok? Esos son los primeros que vamos a tomar. Igual podemos sacar cosas con lambda que sea una función. Entonces lo voy a poner a lo largo del eje Y. Y aquí en el puro centro va a estar el eje X. O sea, esta barrita en su punto más alto tiene una distancia A y en su punto más bajo en el eje Y va a tener una distancia menos A. Voy a poner la centrada. Y entonces quiero calcular el campo eléctrico en este punto P. Y ese punto P va a estar a una distancia X del centro de la barra. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico en el punto P? Ok, en este caso, si quieren, resolvámoslo de una vez, también porque ya tenemos poco tiempo, y para que empiecen a ver un poco el manejo. Entonces, el campo eléctrico es igual a, bueno, la carga total es Q. Q es la carga total. Carga total en la varilla. Entonces, vamos a decir que el campo eléctrico como vector va a ser igual a ¿qué? Yo voy a agarrar este pedacito y vea que ese pedacito me genera un campo eléctrico en esta dirección. ¿Cierto? Sí, profe. Si yo tomo un pedacito por acá, entonces me va a generar un campo eléctrico aquí. Y así sucesivamente, dependiendo de donde tome eso. Pero voy a tomar un valor como referencia, un valor aquí en un punto cualquiera. Ok, este va a ser un punto X. Entonces vamos a decir que como lambda es constante, lambda por un d de y, porque esto tiene un grosor d de y está ubicado en un punto y desde el origen de coordenadas. Entonces, lambda por d de y, esto va a ser igual a un diferencial de carga. Esto de acá es fundamental para resolver el ejercicio. Entonces, vamos a decir que el campo eléctrico es igual a la integral. O sea, vamos a sumar todos los campos eléctricos que tenga. Y ese campo eléctrico, entonces, va a ser la constante K por un diferencial de carga por el radio, por el vector radio.
ese vector radio va a ser este vector que vaya de aquí a aquí. Este que acabo de dibujar. Que va desde la barra hasta acá. Este es mi vector R. Entonces, R, ¿cómo lo podría ver yo? En este caso. Si lo saco en componentes, ¿cuáles serían? Con ese triángulo. Con X. Sería X en Y. ¿Verdad? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Y en J cuánto sería? Eso sería Ah. X en Y. Y en J, Sería A, ¿no? no, porque A es este punto de arriba, arriba, arriba. De Y, J. ¿Y positivo o Y negativo? Negativo. Ok, vea que el vector va hacia la derecha y hacia abajo. Entonces sería menos Y en J. Excelente. Ahora, si saco la norma del vector, ¿cuál sería la norma? Sería cada una de las componentes al cuadrado. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces voy a ir haciendo cambios. El D de Q ya lo encontramos y dijimos que es lambda por un D de Y. El vector R es X en Y menos Y en J. Ok, Eric, no hay problema. X en Y menos Y en J. Y la norma del vector es raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero esa habíamos dicho que era dividido entre R a la 3. O sea, X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto a la 3 medios. ¿Verdad? El medio viene de la raíz. Y el 3 porque está elevado a la 3. Sería R a la 3. Sería elevar esto a la 3. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, sí. Sí. Y ahora viene otra parte también importantísima. ¿De a dónde tengo carga yo? En el eje Y. ¿De a dónde tengo carga? En esta barra. O en ese alambre. En toda la barra, ¿no? ¿Ah? En toda la barra, ¿no? Ajá. ¿Y de a dónde va esa barra? Menos A. Menos De menos A hasta A. Y esos son los límites de integral que voy a utilizar. Entonces, resolviendo esa integral, o sea, multiplico esta integral por X en Y y resuelvo esa integral. Y después resuelvo esta integral, pero multiplicándolo por menos Y en J. Y ahí ya tengo entonces las componentes de la suma de todos los campos eléctricos que va a estar generando esta carga de acá, la que está arribita, esta de acá y todas las que están abajo. ¿Sí? Sería la suma completa de todos estos campos eléctricos de todas estas partículas y las que están ahí en medio.
¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Entiende. Sí, sí. Ok. Nada más que esa integral, vean que no está muy bonita de calcular. Por eso, así, les va a tocar a ustedes terminar de calcularla y ahí yo les había subido varios documentos. Uno de ellos fue el manual de fórmulas de Lobo y por aquí había uno, ¿ok? Y aquí en el manual de fórmulas de Lobo, vean que aquí hay montones de integrales que ustedes pueden usar. ¿Cuánto da un integral en específico? Entonces aquí ustedes van buscando el tipo de integral que quieran resolver. Profesor lo metió al TEC digital. Ah, Eso lo metió al TEC digital. sí, este documento está en el TEC digital. Entonces, vean ustedes que, si no me equivoco, esta es una integral de las que tenemos que resolver. Y esta es la otra. ¿Las ven? Sí, profe. A es una constante y X es la variable. En el caso de la integral que nosotros teníamos que la variable era Y. Entonces, tengan cuidado un poquito con esas cosas. Igual les subí, porque ese es muy, 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 muy largo. Ese, para estar buscando esas cosas. Entonces, yo les subí este otro documento. Que ven que este no tiene todas las integrales, pero por lo menos tiene esta. La otra se puede resolver por partes. ¿Ok? Aquí sí tenemos las dos. Entonces vean esas integrales con respecto a estas que nos quedaron aquí. ¿Ven que son muy parecidas? Sí, son muy similares. Ujú. Entonces eso es lo que ustedes buscan. Sacan constantes, sacan lo que haya, etcétera, etcétera. Profe, el lambda, ¿cómo se toma a la hora de hacer la integral? Lambda es una constante. Saldría junto con el k, entonces. Exacto. Ok. Y la X también sale. Porque, ¿quién es mi variable? De y. Y. Entonces, todo lo que no sea Y son constantes. Gracias. Ujú. Ok, entonces con esto creo que ya les queda un poquito más claro esas cosas. Sí. Entonces, la idea del viernes es que nosotros vamos a hacer varios ejercicios al respecto. Entonces, vamos a empezar a hacer varias integrales y vamos a hacer varios ejercicios. El resolver integrales, cualquier cosa, me avisan ustedes cómo van con esa parte ahí en WhatsApp. Y porque ahorita, digamos, aquí en este curso, lo más importante, más que resolver la integral como tal, es generar esa integral. Ver qué integral queda. Entonces, eso es a lo que yo le voy a dar énfasis. Para resolverlo, tenemos el manual de Lobo o tenemos cualquier otro manual o cualquier programa matemática. Hay de matemáticas para resolverlo. Wolfram, matemática. Bueno, son el mismo. V máxima, etcétera. Ahí ustedes pueden usar cualquier programa de derivación o integración para resolverlo. Pero eso, lo más importante es generar esa situación.
Entonces, básicamente eso era lo que tenía para hoy. Ahí si quedan dudas, entonces me avisan. Y si no, voy terminando con el video.